Hola, comunidad latina en la inteligencia artificial. Mi nombre es Abraham Ramos y hoy estamos aquí en un nuevo episodio con Pablo Castro. Un placer, Pablo. Un gusto. ¿Cómo estás? Pablo, ¿podrías contarnos un poquito acerca de ti, de lo que haces, de Ujú. cuál es tu background un poquito? Sí, yo soy originalmente de Quito, de ¿Ok? aquí de Ecuador. Trabajo ahorita para Google DeepMind. Mi oficina está en Montreal ¿Ok? y yo me enfoco en la investigación de aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, desde un aspecto bien académico, es como foundational research, Claro. como se le dice. Y sí, vivo en Canadá. Voy a Canadá ya 20 años, más de 20 años. Oye, qué Sí. bueno. ¿Y en qué se basa donde tu área de experiencia, tu área en la que me acabas de comentar, en qué se trata más o menos? Aprendizaje por refuerzo es una rama de inteligencia artificial ¿Ok? donde tratamos con problemas que requieren decisiones secuenciales. Entonces, si tú te imaginas como un modelo de clasificación de imágenes, ¿Ok? ya tú le das una imagen de una foto y el modelo te dice hay un gato o un perro, lo que sea en la imagen. Eso Ok. es clasificación. Entonces, o sea, metes la entrada al modelo y el modelo te da una respuesta y se acabó. Ok. Ya, en aprendizaje por refuerzo, eh, tienes lo que llamamos agentes que interactúan con un ambiente. Entonces la gente toma una acción y Ok. el ambiente le cambia, tal vez cambia la situación de la gente y le da una recompensa. Y la gente vuelve a tomar otra acción y así. Entonces, una manera de pensarlo es, digamos, ajedrez. Ok. Cuando juegas ajedrez no es que decides tus movidas de antemano y solo haces una decisión, sino que haces una movida, tu oponente da otra movida y tú mueves, y entonces estás tomando decisiones a cada paso basado en cómo está cambiando el tablero. Ok. Igual, digamos, un robot que navega por un cuarto, una casa o algo así, en cada punto tiene que tomar una decisión de continuar para adelante o virar o algo así. Y como hay, a veces se resbala, cosas así, tiene que Claro. adaptarse a cómo va cambiando el ambiente, si alguien mueve una silla o algo así. Y entonces eso es, tomar esas decisiones en secuencia, ese es el tipo de problemas en el que yo trabajo. Entonces se llama aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. Y la palabra refuerzo viene por la recompensa esa que recibe la gente del ambiente. Ok. Entonces, digamos, en un juego de ajedrez, la recompensa sería al final del juego, si recibes un 1 si ganas, o 0 o menos 1 si Claro. pierdes. Digamos, el robot que navega podría ser que recibe una recompensa de 1 si es que llega a la meta que quería llegar, puede que reciba una penalidad, un negativo 1 si se golpea contra las paredes, cosas así. Claro. Y en O- base a eso la gente aprende. Es decir, que esto sería aplicado más que todo a la robótica, No, no, no. Esa es una de las aplicaciones. Puedes aplicarlo a bastantes por diferentes. ejemplo. Por ejemplo, juegos, como mencioné ajedrez, un ejemplo bien famoso es AlphaGo, Ok. que eso desarrolló DeepMind en 2017, creo. 17, 18, que es un agente de aprendizaje por refuerzo que jugaba Go. Go es otro juego tablero más complejo que el ajedrez. Y la gente decía que la inteligencia artificial no ganaría a los humanos, Claro. los profesionales, por otros 30 años. Y en 2017, AlphaGo, que fue el modelo desarrollado por DeepMind, le ganó al campeón mundial de Go. Wow. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Yo en mi trabajo he usado aprendizaje por refuerzo para controlar globos en la estratosfera. Entonces, había una compañía de Alphabet que se llamaba Loom, que construía estos globos que volaban en la estratosfera y traían internet a áreas remotas del mundo. Ok. Entonces, la manera como se mueven estos globos, en la estratosfera hay vientos que empujan en diferentes direcciones. Y el globo lo único que puede hacer es subir, bajar o quedarse en el puesto. Si se queda en el puesto, el viento le empuja en cierta Ujú. dirección. Y lo que tienen que hacer estos globos es quedarse encima de una estación donde están transmitiendo el internet. Claro, es Y decir, que si el entonces viento sopla, él iría al lado contrario. no puede ir al lado contrario, solo puede subir o bajar. Entonces tiene que encontrar otros vientos. Ok, ok. Y es un problema complejo. Y habían, o sea, gente especializada en esto había diseñado un método estático Ok. como controlar el globo y nosotros usamos aprendizaje por refuerzo para controlarlo mejor y lo estaban usando en el mundo real Claro. para eso. Eso es otro ejemplo. Se ha usado para cuestiones de banca. Robótica obviamente es un ejemplo donde se usa bastante
Yo lo usé, tuve una colaboración también con el Banco de Canadá, Okay. el Banco Central de Canadá, para simular transacciones financieras de alto volumen Okay. con aprendizaje por refuerzo con múltiples agentes. Y sí, entonces hay cualquier situación donde tengas decisiones a tomar en secuencia es útil. Un último ejemplo también de DeepMind lo usaron para un reactor de fusión, Okay. para que esos que están, o sea, es algo que todavía no podemos usar para generar electricidad, pero si podríamos descubrir la manera de poder hacerlo de una manera viable, eso podría realmente tener un impacto grande en términos de generar electricidad limpia. Claro. En estos Y entonces, momentos andan investigando eso. sí, entonces hay, o sea, hay físicos que investigan estas Sí, cosas, pero claro. para uno de estos reactores usaron aprendizaje por refuerzo para poder controlarlo de una manera más óptima. Claro, claro. Ah, qué interesante. Uh -huh. ¿Y qué tal es trabajar en DeepMind? En Google DeepMind en Sí, este caso. muy chévere. O sea, Sí, estás rodeado de las mentes más brillantes del mundo en esto claro. y por suerte nos dan bastante libertad de escoger las áreas donde queremos enfocarnos. Así. Tenemos recursos para entrenar estos modelos que son bien grandes. Sí, a mí me encanta. En este caso, has sido investigador solamente en Google DeepMind. Sí, o sea, cuando hice mi PhD también era investigador, pero Ok. en ¿En la qué universidad, universidad? en McGill Ok. University. ¿Y qué tanto, o sea, qué notas tú de diferencia entre, por ejemplo, la academia y ya las compañías al momento de investigar o más que todo la dinámica? Bueno, yo cuando hice mi PhD, yo acabé en el 2011. Ok, Entonces esto fue antes de que explote la inteligencia artificial. Entonces claro, en esa época nadie le paraba mucha bola a la inteligencia claro, artificial y peor a aprendizaje por refuerzo y peor a aprendizaje por refuerzo teórico, que es lo que yo hacía. claro. Eh, entonces en esa época las cosas eran muy diferentes en este mundo. O sea, se hacía la investigación similar a como hacemos ahora, Ok, pero era, como te digo, especialmente en aprendizaje por refuerzo, era más énfasis en cosas teóricas. ok, Porque o sea, son complejos estos algoritmos, son caros, costosos claro. y Y en no ese teníamos momento, los GPUs, o sea, no se había encontrado esta manera de cómo, ni siquiera el área de supervised learning había empezado a usar realmente GPUs para entrenar estos modelos. claro, Y de ahí, cuando ya entraron las redes neuronales, eso cambió todo. Bueno, cuando empezaron a ser utilizadas más comúnmente. Eh, Hoy en día, o sea, yo soy profesor también de la Universidad de Montreal, soy ok, profesor adjunto. Eh, por suerte mi investigación es relativamente similar, o sea, está basado en aprendizaje por refuerzo en las dos. Eh, Obviamente dentro de DeepMind yo tengo acceso a más recursos, entonces esto un poco cambia el tipo de investigación que yo hago, porque, o sea, si tengo acceso a esos recursos, siento que la manera de avanzar la ciencia, por tener ese privilegio, debería usar esos recursos para responder ciertas preguntas que tal vez gente en la academia que no tiene acceso a tantos recursos claro, no puede investigar. Entonces, bastante de mi trabajo en DeepMind ahorita se enfoca en explorar diferentes características de las redes neuronales, cómo funcionan, fenómenos extraños que existen ahí, en particular con aprendizaje por refuerzo. Y eso requiere bastantes GPUs. claro. Entonces, estando en DeepMind puedo correr eso. En el trabajo de la universidad, no sé si todavía tenemos acceso a GPUs, pero también hay un poco más de un ángulo un poco más teórico. Claro. Ahí. Sí, oye, y es decir, que tienes ya una gran experiencia investigando. Uh -huh. Sería que 14 años, más Bueno, o yo me menos. salí, o sea, cuando acabé mi PhD hice un postdoc y de Ok, ahí no pude encontrar un trabajo que quería. Yo quería estar en la academia y ok, no tuve suerte encontrando. Entonces entré a Google, ok. pero ahí trabajaba en anuncios. Entonces en ese punto yo me Mm, salí de la academia. O sea, claro. pensé que ya me salí para siempre de la academia. Ya no leía papers ni Ok, nada. Y me salí unos 5 o 6 años, 5 años creo. Eh, y yo pensé que ya me iba a salir para siempre, pero cuando estaba en Montreal en este punto, y abrió Google Brain en Montreal, y ahí me uní a Google Brain. Y como que entonces, lo solicitaste, como que quiero estar sí, en el o sea, área de mi jefe investigación. ahorita, Hugo La Rochelle, él abrió Google Brain, Ok, y como estaba en la misma oficina, o sea, yo le escribí, le dije, yo tengo un PhD en esto, ok, y bueno, después de un rato ella me invitó a unirme al ok. grupo, sí. ¿Y qué tal, qué tan difícil fue para ti encontrar, en este caso, un trabajo, no en en la transición que tuviste, sino al momento de ya salir de tu PhD, de ya salir como que
de la academia, por así decirlo, ¿qué tan difícil es para alguien dentro de esta área poder conseguir un trabajo? Dentro de inteligencia artificial. Sí, de las ciencias computacionales en general. O sea, un trabajo cualquiera o un trabajo en Sí, inteligencia, es decir, como que entrar en la industria. pero de investigación Sí, o... Es competitivo, es bien sí, competitivo porque hay bastante gente que quiere entrar en este campo. Es un campo bien popular y entonces bien competitivo, pero hay al mismo tiempo como es tan popular, hay ujú, bastantes opciones. Entonces, o sea, bastante gente quiere entrar a Google, quiere entrar a las claro, compañías grandes. No todos obviamente pueden entrar ahí porque hay, bueno, cupos limitados y claro, es bien competitivo, pero hay bastantes otras opciones de compañías más pequeñas, de emprendimientos, cosas así, que están buscando este tipo de cosas. Y tal vez no es la primera opción de las personas, pero es, o sea, es una opción. claro. O sea, lo que siempre digo a las personas es que hay que mantener la mente abierta. Entonces, si no te sale lo que querías, hay otras opciones y dale con todo a eso y después tal vez se abren nuevas opciones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo quería ser profesor y entrar a la academia y no Ok, me salió cuando me gradué, pero conseguí otro trabajo muy bueno en Google claro, y eventualmente después volví otra vez a la academia, que es donde estoy ahora. Entonces, uno nunca sabe cómo va la claro. vida le va a llevar. Lo importante es darle con todo y estar, yo creo, tener la mente abierta y estar dispuesto a tomar otras oportunidades que no son las que uno pensaría que son Claro. las óptimas en ese caso. Y entraste a ser profesor después de entrar en esta parte de este departamento de investigación de Google DeepMind, ¿o Sí, fue sí. antes? No, 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 fue recién. O sea, Ah, fue hace poco. sí, fue hace menos de un año. En mayo, creo, del año pasado, me invitaron a ser profesor adjunto en la Universidad de Montreal. Y en septiembre a ser miembro de MILA, que es Ok, un centro de investigación de Quebec. Entonces, es recién yo en Brain me uní en 2017 ok, y DeepMind, bueno, Brain se unió a DeepMind el año pasado, entonces ahí me cambié a DeepMind. ok. ¿Y qué tal esa experiencia siendo profesor? Bueno, o sea, como recién empecé, tengo un estudiante de PhD, Ujú, un colombiano, Johan, ok, se llama Johan Obando Cerón, pero él ya hizo su maestría conmigo, acabó su maestría en la Universidad de Montreal. Y en ese punto, o sea, yo era como el supervisor, pero inoficial, porque no era todavía profesor adjunto. Y ahora empezó su PhD en septiembre, y ahí sí ya soy oficialmente supervisor, pero con él ya llevaba, o sea, trabajo, años trabajando con él. Entonces ya, o sea, no cambió mucho de mi día a día. En septiembre estoy empezando con nuevos estudiantes de PhD. En enero hice todas las entrevistas o sea, para toda la gente que aplicó a trabajar conmigo ok, y de ahí escogí algunos pocos para empezar en septiembre. Y entonces ahí realmente creo que va a ser el cambio más grande. Hasta ahora no ha habido tanto cambio claro, porque todavía no empieza el grupo más grande. Pero ya cuando tenga el grupo más grande, ahí sí, claro, seguramente vendrán cambios. claro. Oye, entonces, claro, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tomó lograr tu PhD? 4 años, 4 años, es decir, que desde el 2007. 7, hasta el 2011. ¿Cómo nace ese interés en inteligencia artificial cuando era algo que, Primero hice una maestría del o 2005 al sea, fue 2007. Sí, antes, en 2005 entré a la maestría. Yo hice mi pregrado en McGill, ok, eh, me gradué en el 2001 y en mi último año tomé una clase de inteligencia artificial con una profesora que recién la habían contratado, ok, Doina estamos Precap. hablando de, Doina Precap, ¿pero qué año? 2000, En el 2000, ok, sí. Y entonces ella dio una clase de inteligencia artificial y me gustó bastante y de ahí hice mi tesis porque hice con un título con honors ok, y ahí tenías que hacer un honors thesis. Hice mi tesis o sea, construir una red neuronal, pero en C++, o sea, en esa época no existía ni PyTorch, ni TensorFlow, claro, ni nada de eso. Entonces, construí una red neuronal con C++ y era una red neuronal para tratar de improvisar música en jazz. No funcionó muy bien, pero esa fue una experiencia interesante. claro, Y de ahí ya me gradué y empecé a trabajar, o sea, como ingeniero de sistemas en una compañía ahí en Montreal. Eh, y estuvo chévere, o sea, me gustaba ese empleo, viajaba bastante, que me gustaba, pero ya después de 3 años me empecé como ya no era muy retador, era como lo mismo. claro, Entonces ya me empecé a cansar un poco y sí, yo siempre he estado bien metido en la música. Y apliqué para hacer otro pregrado en jazz, en improvisación de jazz, en McGill. ok, Y entonces ahí tienes que hacer una audición, y fui a hacer la audición y no pasé, no me aceptaron. O sea, cuando apliqué habían dos
puestos para pianistas y aplicaron creo que 50 pianistas. Y Claro. entonces no me aceptaron, que bueno, fue triste en esa época, pero yo creo que resultaron mejor las cosas de lo que habrían si me habrían Todo pasa aceptado. por algo, ¿no? Sí, y entonces en esa época, pero ya, o sea, por haber aplicado, ya me decidí que quería un cambio de esa compañía y un día estaba caminando por las calles de Montreal y me encontré con esta profesora, Toina Precap, Ok. y estábamos hablando y le comenté que estaba viendo un trabajo pero que me quería salir y que no me aceptaron en el programa de música y me dijo, ¿por qué no vienes a hacer una maestría conmigo? Y no, nunca, o sea, no se me había ocurrido hasta ese Claro. entonces y lo que me dijo eso me puse a pensar y dije, ah, sí, me gusta. Y entonces me puse a leer el libro de inteligencia artificial de la clase que ella había dado Ok. y ahí lo que más me atraía eran algoritmos de evolución. Ok. Y entonces fui a reunirme con ella y con otro profesor que, o sea, fue mi profesor también en el pregrado, que me gustó bastante, Prakash Panangaren. Y me reuní con los dos para explorar la posibilidad de hacer una maestría y les dije que me gustaban estos algoritmos evolucionarios. Y me dijeron, no, nada de eso, porque no puedes hacer nada de matemáticas con eso, eso no funciona. Y dijeron, pero estamos trabajando en aprendizaje por refuerzo y ahí me explicaron lo que era y me gustó. Entonces ahí, por eso entré, o sea, ellos me sugirieron el tema. Yo quería trabajar con los dos y quería hacer la maestría y entré con ellos, hice la maestría y de ahí, o sea, me gustó bastante la investigación. Entonces ahí Claro. decidí quedarme para el PhD. Oye, que aquí está una larga historia. Sí, Sí, no, qué bueno. Sabes que, por ejemplo, algo que quería preguntarte, ya que tienes tanto tiempo en el área de investigación, es que nos pasa bastante que las personas dentro de la comunidad latina no saben cómo empezar el tema de cómo entrar dentro del mundo de la investigación. En este caso, bueno, tu primera investigación fue el PhD. no, la maestría. La maestría, claro. Entonces, lo que quería preguntarte es más que todo, ¿cómo es el tema de investigar? Es decir, ¿por qué a alguien le gustaría el tema investigativo y por qué le gustaría entrar, ya sea en la industria o seguir en la academia, en el tema de investigación? No creo que a todos, no creo que es para todos la investigación. Creo que se requiere un tipo de persona. Tienes que ser curioso, claro. Sí, tiene que ser curioso, pero también es bien ambiguo todo. Claro. Entonces, o sea, no hay, digamos, si estás desarrollando un producto, digamos, una aplicación para el teléfono, Ujú. y ya sabes lo que tiene que ser el producto, sabes que tiene que ser rápido. Entonces, tienes cosas que puedes medir y trabajas hacia eso. Entonces, hay una meta bien clara. Ok, Si trabajas en ventas, tu meta es hacer cierto número de ventas. Entonces, hay metas bien claras y obviamente la manera como lo logras eso puede variar, claramente. Pero en investigación no hay meta realmente, o sea, es más avanzar la ciencia claro. y eso para alguna gente puede que no le guste mucho porque es, como te digo, bastante ambiguo. Y también, o sea, publicas, pero, o sea, para que te publiquen tienen que mandar a que te revisen y bastantes veces no te rechazan y Claro. eso puede ser desmoralizante. A mí me encanta, Ujú. me gusta la investigación, me gusta explorar nuevas ideas y tratar de avanzar conocimiento. Para alguien que está tratando de entrar en investigación, yo lo que sugeriría es que primero traten de encontrar qué área les gusta. O sea, yo sé que bastante gente quiere empezar en inteligencia artificial, pero hay bastante, es bien amplio inteligencia Claro. artificial. Entonces, que empiecen a leer y tratar de encontrar cuál es el área que les gusta más. Digamos, si les gusta aprendizaje por refuerzo, igual dentro de esta área hay bastantes subáreas. Y mientras más uno lee los papers de investigación, va desarrollando más como el interés en ciertas cosas y puede meterse más en profundidad ahí. De ahí la otra cosa importante también es tratar de meter las manos en la masa, como se dice, o sea, Ujú. de tratar de implementar estos algoritmos uno mismo, porque es una cosa saber leer un paper medio entiendes, Sí, y otra claro. cosa es tratar de implementarlo porque hay bastantes detalles importantes y bastantes cosas que son a veces difíciles de resolver, pero es medio, no es claro que eso va a ser una cosa complicada cuando lees el paper. Entonces, mientras más trabajas implementando, más vas a desarrollar ese conocimiento y de ahí obviamente te mejora en términos de escribir código y de escribir código para
inteligencia artificial. Y de ahí, o sea, leyendo los research papers, empezar a pensar en ideas, cómo mejorarías cosas, si tienes preguntas de algo que no hace sentido. Y de ahí lo que se puede hacer es escribir a los autores. Si hay un paper que te gusta bastante y tienes una pregunta puntual o una idea para desarrollar, escríbeles. No siempre responden, pero Claro. a veces sí. Tal vez de ahí Mejor sale intentarlo. una colaboración y de ahí sí empieza. Pero nuevamente, explorar bastantes opciones, mantener la mente abierta Y y practicar, ¿no? Y practicar, ponerlo en sí. práctica, porque obviamente Hacer bastante trabajo. la teoría siempre tiene que estar ligada a la práctica. O sea, para... Sí, sí. Y, o sea, una cosa es fácil decir que quieres ser investigador en inteligencia artificial y otra cosa es demostrar que lo puedes hacer. Entonces, bastante gente me contacta y me dice, sí, quisiera hacer investigación en esto, ¿me puedes ayudar? Casi siempre lo que hago es le digo, ok, lee estos 5 papers y de ahí escríbeme cuando los hayas leído. La mayoría nunca responde. Claro, Porque es fácil porque, mandar un email diciendo que quieres ser investigador, pero ya cuando te toca leer y hacer el trabajo, ya es otra cosa. Y, o sea, y sin el trabajo no vas a poder. claro, ¿no? Y dentro de todo creo que como que mirándolo un poco desde afuera, el tema de leer todos estos papers incluso vendría siendo, es decir, el tema teórico podría incluso ser una de las partes más difíciles de la investigación en lugar de la práctica. Porque mucha gente es lo que tú me dices, tú le dices a un estudiante que se lea 5 papers y casi nunca vuelven porque no lo van a leer. Entonces, siempre, por ejemplo, estas personas que te escriben, pues, puede que sean de todo el mundo, sí, pero tienes algún área geográfica más o menos de dónde son, más o menos, porque algo que hemos visto en Latinoamérica, nosotros actualmente estamos desarrollando una investigación eh, de cuáles son las potencias emergentes en Latinoamérica en cuanto a inteligencia artificial. Ujú, Una de las, tenemos 3 pilares y uno de los pilares es la educación. ujú, Lo que hemos encontrado es que en Latinoamérica solo hay 3 o 4 países que en realidad se ponen, ¿cómo decirlo? Tienen como que una cultura de investigación ya amplia. Por ejemplo, Brasil, ujú. México, Chile. Ahorita está creciendo la investigación en Argentina. Incluso Cuba está creciendo en investigación. Este, Uruguay también. Uruguay, Perú también. hay muchas potencias actualmente que ya están desarrollando están como que adoptando esa cultura de investigación, pero hay muchos países también donde se ven, apenas están empezando. Entonces, en este caso te pregunto de dónde eran, porque eh, se puede, muchas veces se puede ligar que dentro de una cultura o la cultura de una persona no está el área de investigación y por eso capaz le cuesta un poco más. Por eso siempre es lo que tú dices de tener la mente un poco abierta, de tal vez salir de tus horizontes, de salir de tu área de confort, porque leer papers no es fácil. Sí, 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 no toma trabajo. No, o sea, no me contactan solo gente de Latinoamérica, es de todo el mundo. Sí, Y en este caso tu nivel académico, es decir, todos los estudios que has realizado, por lo que me estás contando, fue fuera, en este caso estamos en Ecuador, fue fuera de Ecuador, ¿cierto? sí, fue en Canadá. Sí, todo fue en Canadá, O sea, desde mi pregrado, sí. claro. Hice la secundaria aquí en Quito. Ah, ok. ¿Y qué tal Canadá? ¿Te gustó? Sí, me Sí. encanta, me encanta, todavía vivo ahí. ¿Y has notado o has estado involucrado en temas investigativos aquí en Ecuador? No realmente. Eh, o sea, organizando esta conferencia, de cierta Ah, manera. bueno, ahorita estamos, para que la gente entienda, estamos en el RIA. Si quieres hablar un poquito más del que RIA, qué es lo que estás haciendo aquí. Sí, sí, RIA es una organización que organiza estos eventos, conferencias para hablar sobre inteligencia artificial en Latinoamérica. Ok, Esta es la sexta edición. Las primeras 4 fueron, bueno, las primeras 3 fueron en México. La cuarta creo que fue virtual por COVID. ok. La quinta fue en Ciudad de México y aquí en Quito. Ujú. Y esta, la sexta, fue solo en Quito. Eh, y esta vez lo hicimos un poco diferente. Es 7 días. La vez pasada aquí en Quito fueron solo 3 días. Ok, Y tuvimos los primeros 3 días, fueron más como clases. Entonces invitamos a científicos expertos en sus áreas a dar clases sobre
aprendizaje por refuerzo, modelos generativos, NLP, optimización, un montón de diferentes cosas. Y teníamos practicals donde los estudiantes podían ir a escribir código después, al final del día, para poner en práctica lo que aprendieron. Hoy día tenemos paneles que son un poco más aplicados sobre la IA aplicada. Y mañana tenemos unos keynotes de científicos de alto renombre. Y el fin de semana tenemos el hackathon, que es donde estudiantes pueden desarrollar cualquier idea y Claro, tratar de usar ideas de inteligencia artificial. Entonces esto, o sea, la idea es, la motivación para mí, al menos para este tipo de eventos, es para tratar de promover la cultura de investigación, como decías, claro. aquí en Ecuador. Eh, pero, o sea, no tengo ahorita colaboraciones de investigación con gente aquí. Ayer estuve reuniéndome con un profesor y él también trabaja en aprendizaje por refuerzo, un profesor de aquí de Ecuador, de Quito. Ujú. Entonces, a lo mejor empecemos a hablar, tal vez hay potencial para una colaboración o algo así. Claro, Pero, o sea, más que, o sea, mi interés no es necesariamente tener una colaboración con gente acá, sino promover promoverla, claro. sí, o sea, si ayuda teniendo esta colaboración, bien, Ujú. pero es más, yo quisiera que la cultura aquí aumente un poco más en términos de la investigación. Claro. Sí, te preguntaba porque quería saber más o menos cómo era ese aspecto, porque claro, como toda tu investigación la has hecho, en este caso en Canadá, quería saber más o menos cuál era esa diferencia de cultura que encuentras tú por tu experiencia en Canadá aquí en Ecuador. Ujú. No sé si tú sabes un poco cómo es el tema de la investigación aquí en Ecuador. Por la investigación que te estoy comentando, Ecuador también es una de las potencias en inteligencia artificial eh, aquí en Latinoamérica en temas de educación, de infraestructura y también económicos. Entonces, no sé si tú sabes un poco cómo es esa cultura de investigación, ya que, bueno, eres de aquí. Sí, más o menos, ahora, o sea, con esto, gracias a estos eventos he aprendido un poco más, pero no tengo tanta visibilidad. O sea, definitivamente no está al mismo nivel que Canadá, Claro, por múltiples razones. O sea, eh, en Ecuador en toda Latinoamérica hay bastantes problemas, como sabes, desde económicos hasta políticos, hasta seguridad y cosas claro. así. Entonces, eso obviamente los gobiernos tienen que enfocarse un poco más en eso, que es más alta prioridad. Definitivamente no deben dejar a un lado el aspecto de tecnología, innovación, investigación. Pero en Canadá, bueno, también es un país más rico, entonces tiene más recursos. Sí pueden invertir mucho más y es lo que hacen, invierten mucho más en investigación, dan subvenciones a estudiantes, a Ujú. profesores, que permiten avanzar bastante la investigación. Y Canadá ha invertido muchísimo en inteligencia artificial y yo diría que es una de las potencias mundiales Ok, de inteligencia artificial, en particular Montreal. Eh, Aquí en Ecuador está mejorando, pero creo que todavía le falta claro. crecer un poco más. O sea, hay bastante interés. La gente que está en el campo, como hemos oído esta semana, tiene mucho interés y deseo de avanzar. Obviamente les faltan recursos y hoy en día sí es bastante necesario tener recursos para poder avanzar. Yo creo que puede ser el problema principal, ¿verdad? Siempre encontrar los recursos suficientes para desarrollar este tipo de investigación. Puede ser, o sea, hay diferentes, no todo tiene que ser con recursos, pero también como te digo, como tú dices, la cultura un poco de investigación. O sea, aquí eh, hasta hace poco, o sea, ser académico no es necesariamente algo que, al menos aquí en Quito, no era algo que se consideraba tan, digamos, prestigioso. Claro, Y entonces no había tanto interés, yo creo yo, de como seguir una carrera académica así. En Canadá y en Estados Unidos es diferente, o sea, ser un académico, un profesor, sí es una posición de renombre. Aquí, o sea, la gente que sí está en la academia tiene una pasión por la academia y eso es absolutamente necesario. Pero entonces siento que, o sea, sí hay aspectos culturales que tal vez le hacen un poco más difícil poder conseguir más estudiantes que quieran entrar a este campo, obviamente temas de recursos eh, e incentivos, o sea, creo que si los gobiernos pueden dar más incentivos
para la investigación, eso va a resultar en más desarrollo. Y sí ha habido, o sea, sí ha habido más movimiento. Sí, En términos de inteligencia artificial, no sé si necesariamente ahí, pero sí ha habido bastante recursos puestos para avanzar la investigación en general en Ecuador. claro. Por ejemplo, me comentaste que el RIA anterior fue aquí también. Sí. ¿Qué diferencias has notado, a pesar de que son más días, en temas de asistencia, en temas de gente que tú ves que está interesada, del aforo, de las personas yendo a los keynotes y escuchando los Mm. keynotes y todo esto? ¿Qué cambios has visto entre el año pasado y este? Bueno, fue hace año y medio. No sé si es posible compararlos directamente porque esta vez dimos becas Ujú. a estudiantes para que vengan de otros lados. Ok, Eh, y la vez pasada lo hicimos híbrido, entonces era una parte virtual y una parte física. O sea, podías verlo en el internet o venir acá. ajá, Y eso creo que resultó en bastante gente que no vino. claro. Y entonces, Prefirieron sí, verlo, ver desde la casa es más cómodo. claro, Y por eso esta vez tomé la decisión de solo va a ser presencial, no híbrido, porque es una de las ventajas de estos eventos, de las cosas que me parecen más importantes, es estar todos en el mismo cuarto, en el mismo espacio y las conversaciones que surgen, claro, tal vez salen colaboraciones, eso es lo importante. Obviamente las clases también ayudan, pero o sea, estos temas puedes encontrar clases en internet. Otra cosa es poder preguntarle a los expertos persona a persona claro. y hablar con otras personas. Entonces la vez pasada no había eso y entonces hubo menos gente y la gente que venía variaba. Fue aquí. Ahorita Sí, estamos en la Universidad San San Francisco Francisco de de Quito, Quito. sí. Sí, aquí mismo fue. Fue aquí mismo. Ujú. Mm. Entonces es medio difícil compararlos directamente. Pero o sea, obviamente como lo hicimos más grande, con más recursos, se ve mucho más interés y Claro, asistencia. claro. Y por ejemplo, para esta conferencia, eh, dentro de tu experiencia, ¿qué tan difícil es poder tener un paper aceptado para presentarlo? ¿En dónde? Aquí en la conferencia, por ejemplo, en el poster session o Ah, no, los pósteres ya aceptamos. Sí. Sí, aceptamos a ¿Y, y qué todos. tal el número de personas que envían sus No investigaciones? muchos, no, No. yo pensé que iban a enviar más, yo quería que Sí, envíen más. Sí, no sé. Bueno, tuvimos el lío que pasó aquí en enero, claro, el problema este de los delincuentes, y eso afectó un poco, nos afectó bastante porque sí, teníamos pensado más promoción y ese rato tuvimos que poner todo medio en pausa porque no claro. sabíamos si íbamos a poder tener la conferencia o no. Entonces, a lo mejor eso afectó, pero, o sea, sí, los pósteres aceptamos todos y la idea era más que ser selectivos, porque para conferencias y cosas así, Ujú. las conferencias principales, ahí sí es un proceso de selección bastante duro. Solo aceptan como 18 a 22% de los papers que se les manda Ok, y mandan miles, miles de papers. Entonces, bien difícil entrar. Aquí la idea no es ser selectivo, sino más eh, a- ser inclusivo y entonces que la gente traiga presente sus trabajos y la cosa es discutir, intercambiar ideas. claro. Es más que todo, por eso tú dices también que el tema de hacerlo presencial es mejor, ¿no? Porque Sí, obviamente cuando le preguntas a alguien sobre su propia investigación, es algo que sí puede hacerse online, pero no sé, yo siento que esa calidez de estar de persona a persona es mejor, ¿no? Dices sí, tú. sí, sí, sí. Sí, porque lo mismo nos ha pasado a nosotros en Latinx que siempre los eventos presenciales son más exitosos. Sí, sí, Puede que cuando hay un evento virtual, no sé si te ha pasado con otras conferencias, puede que en un evento virtual sí de repente asista más gente por la facilidad de sí, asistir, de no ir en persona a un lugar, pero es todo como muy metódico. Si no, sí, no lo piensas así, pero en cambio cuando estamos aquí, de repente se te va la hora hablando de algo, de repente sí. conoces nuevas personas, que bueno, online es lo que te digo, también se puede, pero es un poco difícil, ¿no? Un Sí, poco sí, más sí, no. Yo complicado. no soy muy fanático de las cosas en línea, de las conferencias en línea. O sea, no quedaba otra durante COVID, Claro. pero no me gusta mucho. Y ni de las clases tampoco. No, no. Nada, tú prefieres todo en persona. Sí, sí. O sea,
trabajo, eso sí me gusta remoto. Claro. Pero si es algo de interactuar, no me gusta mucho en línea. O sea, me canso de estar mirando una pantalla y es difícil, o sea, digamos, estás en las salas cuando tenemos los breaks. Hay varios grupos de gente hablando Claro. y puedes enfocarte en tu grupo y a veces oyes cosas, algo de acá y te llama la atención. En línea, o sea, había esos gather towns y cosas así, pero funcionan más o menos, pero Sí. no me gusta mucho. En este caso, has sido organizador del RIA ¿por cuánto tiempo? Desde el principio. No. Yo empecé la última vez nomás, el El del quinto. año pasado. Sí. Y has sido, exacto, has participado como organizador en otros eventos. Sí, o sea, Latinx in AI, Bueno, claro, yo fui uno de los primeros organizadores del primer Latinx in AI claro, y el primero y creo que el segundo y tercero también creo. claro. Es decir, que si te gusta este tema de organizar eventos, No sé si me gusta, pero es complicado, ¿no? es trabajo. Son meses, la Sí, o logística, sea, no lo hago porque me gusta organizar, lo hago porque siento que es algo que puede tener un impacto y puede, un impacto es por positivo y apoyar, puede, ¿no? sí, exacto. Apoyar eh, a Latinoamérica en este caso, ¿no? Sí, Porque sí, los workshops de Latinx es para apoyar a sí. Latinoamérica. En este caso el RIA, que es exclusivo de Latinoamérica, ¿no? Es decir, es una reunión internacional, sí, pero Sí, o eh, sea, es enfocado en Latinoamérica. está enfocado en Entonces, las Latinoamérica. becas aplicó gente desde África, de Claro, Asia, pero ahí sí dijimos, no, becas es solo para gente de Latinoamérica, no solo porque es un evento para Latinoamérica, pero también por el costo, o sea, claro, sale mucho más costoso. Y por claro. más de que quisiéramos ayudar a todos, pero, o sea, si ellos querían pagarse su pasaje para venir acá, o sea, Eran bienvenidos, bienvenidos, claro. sí. Sí, en este caso es lo que te comentaba, ¿no? Que tú me lo estás diciendo que cuando, por ejemplo, gente de África es mucho más costoso, los recursos son limitados. Ujú. En tu experiencia, por ejemplo, con el RIA del año pasado, el RIA de este año, para gente que de repente quiere comenzar a participar o de repente quiere tener la iniciativa de crear este tipo de conferencias o participar en conferencias que ya han sido creadas, ¿qué tan difícil es ese tema de recaudación de fondos? Es complicado, Sí, es complicado. Ayuda a tener contactos, o sea, eso es lo principal. Yo como estoy en Google ya varios años, entonces ya más o menos sabía a quién contactar y cuál es el proceso. No siempre funciona, depende de cómo está la economía claro. y cuántos eventos ya, porque Google patrocina bastante, da patrocinio de bastantes eventos. Por suerte sí nos apoyaron bastante para este evento. Eh, Y otras compañías es también con contactos, o sea, yo conozco investigadores en otras compañías, entonces, o sea, digamos, invitaba a alguien de una compañía y de ahí le decía, o sea, le explicaba el evento y le Claro, preguntaba, ¿sería posible que tu compañía nos apoye para este evento? Y, o sea, lo que tener se hace es haces un conexiones. sponsorship prospectus, Sí, entonces dices, ¿para qué van a ir los recursos? ¿Por qué estás pidiendo recursos? Y aquí están los diferentes niveles de apoyo que puedes dar. Y eso es cuestión de ir a tocar puertas. claro. Como te digo, no es... No es para todos, ¿no? No, por eso te digo, o sea, no es que me gusta hacer eso. No lo disfruto tanto, pero es necesario, porque sin ese apoyo no podríamos haber dado las becas. Claro, no, exacto. Y en este caso, ¿cómo terminaste en RIA? En esta conferencia. A mí me invitaron los organizadores originales para el cuarto RIA, creo, en el 2019. Me invitaron a dar una charla Ok, en México. Y fui ahí me conocí con los organizadores, muy buenas personas, muy chévere. Benjamín, que es uno de los organizadores de aquí, también, él fue uno de los fundadores de RIA. Él estaba ahí nos conocimos. eh, y entonces ahí ya me conocía con ellos y ellos originalmente querían que sea para toda Latinoamérica, ujú, pero como habían hecho basado en México, resultó que eran principalmente mexicanos que asistían al evento y ellos querían expandirse un poco. Entonces me contactaron y me propusieron que hacer o sea, un RI al mismo tiempo que en la Ciudad de México en otro sitio. ok, Yo como soy de Quito, propuse acá y yo justo había estado en contacto con Eduardo Alba, que es el decano de la Facultad de Ciencia e Ingeniería aquí, y le sugerí.
esto y le gustó la idea, entonces así empezamos. Claro. ¿Y tienen planes de que los siguientes sean en Quito o están pensando Eh, en otro? no Es decir, hemos, vas a seguir con RIA, ¿no? sí, sí, sí. La verdad no hemos pensado. Todavía falta Primero acabar quieren este. Sí, terminar primero esto. acabemos este y de ahí vemos qué pasa después. Claro, no, sí. Sí, he visto, por ejemplo, muchas personas que, bueno, estudiantes, estamos en una universidad más que Ujú. todo estudiantes, que han estado interesados, por ejemplo, en la organización, tienen mucho interés en presentar sus investigaciones, que al fin y al cabo es lo que busca la- esta conferencia, Ujú. poder eh, como que proponer a los asistentes que investiguen, que aprendan dentro de la inteligencia artificial. Eh, pero sí, es algo que, oye, te quería felicitar Ah, a muchas ti. gracias. ¿Y cuántos hay en día actualmente organizando esta conferencia? ¿Eres tú? Y, Los principales éramos Eduardo, Alba Benjamín Sánchez Lenglin, Isabel Simpson, Anita Sancho y yo diría que esos somos los principales que estamos aquí ahorita, pero también, perdón, Rodolfo Corona también está aquí, muchos de ahí. aquí, De aquí de Quito, no de Ecuador, de Ecuador, bueno, Eduardo obviamente, claro. Anita Sancho también viven aquí. Belén Sánchez, ella es quiteña, pero vive en Boston. Eh, y de ahí Rudy, Mario Rosas también nos ha ayudado. Rudy, Mario y Benjamín son mexicanos. Ujú. Pero Mario creo que vive en México. Rudy y Benjamín viven en Estados Unidos. Y de ahí Isabel es colega mía, trabaja en Montreal también, en Claro. DeepMind. Pero hay mucha representación latinoamericana, más que todo Ecuador. Sí, 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 sí. sí, eso es bueno. Sí, bueno, ya para ir finalizando, quería preguntarte qué le podrías o qué mensaje le podrías dar a la comunidad latina que quiere comenzar, eh, quiere comenzar a practicar, o comenzar a aprender sobre inteligencia artificial. Empaparse de lecturas, de videos, o sea, tratar de absorber lo más que se pueda, pero también que no se quede solo en ver videos y Claro, decir, ah, qué interesante. O sea, una cosa nuevamente es ver videos o una cosa es leer una idea, otra cosa es tratar de implementarlo uno mismo. Entonces, si realmente quieren entrar en este mundo de investigación o tal vez aplicado para, no sé, para algún producto o algo ok, así, la mejor manera es tratando de implementarlo uno mismo. Entonces, lean, vean bastantes videos, pero también traten de implementar y ponerlo en la práctica. Y también tratar de encontrar, especialmente si quieren hacer investigación, encontrar un área donde se quieren enfocar, porque nadie hace investigación en todo. claro, O sea, mientras más te metes, el PhD terminas haciendo investigación en una cosa muy muy específica. específico. Obviamente conoces el área general bien, pero te vuelves experto en esa área. Y eso es lo que se necesita para investigación. Claro. Oye, de verdad, gracias, Pablo, No, gracias por la por entrevista. tomarte el tiempo hoy. Sé que estás muy ocupado con el tema de toda la conferencia y todo esto. Para que la gente entienda, actualmente estamos en plena conferencia. Sí. Pero bueno, Pablo decidió darnos un poco de su tiempo. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. No, Espero que gracias a todo ti. vaya bien. Y Gracias. bueno, nos pueden seguir dentro en nuestras redes sociales y en nuestra página web van a poder encontrar todos los eventos donde Latinx INEAI va a estar hosteando workshops en conferencias internacionales y podrán enviar sus investigaciones y pasar un proceso de revisión y en dado caso de que sean aceptados podrán ir directamente a la conferencia a presentarlo. Bueno, muchas gracias, Ya Pablo, pues. otra vez.